ingeniero Mario Mayapoma es ingeniero químico de formación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él tiene una maestría en ciencias con mención en energía nuclear de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es docente universitario y es en la actualidad consultor del Organismo Internacional de Energía Atómica. El ingeniero Mario Mayapoma Gutiérrez nos va a exponer el tema denominado seguridad radiológica y física de las fuentes radiactivas. Dejo en el uso de la palabra al ingeniero Mario Mayapoma. Profesor Medina, muchas gracias por la presentación. Damas y caballeros, buenos días. La exposición anterior, en cierta forma, permite utilizar un minuto para indicar como preámbulo a la exposición que voy a hacer, de que cuando hablamos radón y la exposición ha sido vertida en base a radiación que se encuentra en forma natural. Y el problema del radón es que siendo un gas, en sí el gas no es el problema, sino al decaer, que de gas pasa a partículas y eso es lo que se acumula propiamente en el organismo. Pero finalmente, cuando se habla, y esa es la preocupación de todos, es ¿qué daño me puede producir las radiaciones ionizantes? Es normal que cada uno piense cuál es ese daño. Y muchas veces hay que tener, evidentemente, cuando se hace alcance de los aspectos de seguridad, el cuidado correspondiente, porque podría, en cierta forma, plantearse aspectos que conllevan a un temor exacerbado del uso de las radiaciones, sin conocer o pensar en los grandes beneficios que genera todos los días su aplicación y su utilización. Las presentaciones previas básicamente sobre las aplicaciones en la industria han permitido mostrar las bondades, pero así como esas aplicaciones son múltiples las aplicaciones, sobre todo en la parte médica. Y bueno, pero si hay radiaciones ionizantes y hay riesgo, hay que gestionar el riesgo. Y eso significa trabajar en condiciones de seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? ¿Solamente la seguridad radiológica o también la seguridad física? Y eso es justamente lo que voy a exponer en mi presentación. Como he utilizado una serie de vistas, algunas creo que las vistas ayudan mucho para poder visualizar concretamente una serie de aspectos medulares y seguramente la voy a indicar para que las pueda pasar rápidamente. Este es básicamente el contenido que había considerado. Voy a tratar de ajustarme al tiempo que se me ha dado. La siguiente vista, por favor. Otro clic. Entonces, como vemos, las aplicaciones pues, de las radiaciones ionizantes es prácticamente en todas las actividades diarias de la vida. Hay países que utilizan intensamente, ya decía el doctor Montoya, por ejemplo, en las centrales nucleares como Francia, utiliza el 85% de su generación de energía eléctrica, básicamente es por energía nuclear. En nuestro país, básicamente, la mayor cantidad e intensidad de las aplicaciones son las aplicaciones médicas. Siguiente vista, por favor. Entonces, el tema, acá voy a centrar en los aspectos de seguridad, que en inglés, para diferenciarlo, y cuando uno vaya a revisar alguna bibliografía, va a encontrar estos términos de safety y security, que traducidos en el español, ambos podrían ser traducidos como seguridad, simplemente. Sin embargo, cuando hablamos del safety, hablamos de la seguridad tecnológica, todas las acciones que tenemos que acometer para que quienes trabajan con radiaciones ionizantes, el público en general, el ambiente, no se vea afectado por estos riesgos que implica el uso de las radiaciones ionizantes. Pero por otro lado, el security, que tiene que ver con la seguridad física, tiene que ver con el hecho de que esas fuentes radiactivas, una vez que sean utilizadas para fines benéficos, mantengan sus condiciones de seguridad en el sentido de que nadie, ninguna persona o ente en general, vaya a tratar de robarlo o hacer alguna acción negativa que genere un impacto negativo, justamente siendo ese seguramente su objetivo. Hablo específicamente de personas que puedan tener como acción un acto terrorista y que conlleve, digamos, a un impacto negativo muy grande, ¿no?
en contra de lo que significa realmente los usos benéficos de las radiaciones ionizantes. Siguiente vista, acá vemos, quien trabaja con radiaciones ionizantes y con fuentes radiactivas tiene que implementar un programa entonces de seguridad radiológica. Este programa de seguridad radiológica tiene que considerar las instalaciones, tienen que estar adecuadamente diseñadas, los equipos que se utilicen adecuadamente calibrados, las personas que puedan verse inmersas de recibir una dosis y tener en cuenta condiciones de operación normal, así como situaciones de accidentes que se podrían producir. El programa de seguridad radiológica tiene que comprender todos estos aspectos. La siguiente vista, por favor. Pero de igual manera, ¿cómo evitar un acto doloso que se vaya a atentar contra estas fuentes? Y en ese sentido, se tiene que implementar también un sistema de protección física que comprende básicamente 3 aspectos medulares. La detección, para identificar de manera temprana toda actividad ilícita que se pudiera presentar, la demora para obstaculizar las acciones del adversario y la respuesta para interceptar y neutralizar al adversario antes de que pueda lograr su objetivo. En resumen, siempre planteo, la seguridad no puede verse en forma segmentada. La seguridad es una y debe ser integral. La siguiente vista, por favor. Desafortunadamente han ocurrido muchos accidentes con material radiactivo. Y esto es lo que genera justamente, ya se habló de la bomba atómica y esa es la primera percepción que tenemos. Hablar de radiación ionizante, de fuente radiactiva, bomba atómica. Inclusive, a las fuentes que se utilizan para radioterapia se le llama bomba de cobalto y eso no tiene que ver nada con bomba. Es una fuente radiactiva simplemente que utiliza cobalto 60, pero esas son las denominaciones y eso genera una percepción muchas veces negativa a las personas. ¿Y estos accidentes por qué han ocurrido? Ahora lo veremos. Como vemos, han ocurrido en todas partes del mundo. Y en una de ellas, y que ha tenido gran significación, también ocurrió acá en nuestro país, en Yanango, ¿no? Y este ha sido quizás el accidente más severo con una fuente radiactiva que ocurrió en Brasil, en Goiânia, con una fuente que fue simplemente dejada sin control y se vendió como chatarra, se lo llevaron como chatarras, chatarreros, y generó toda una dispersión muy grande, generando un impacto muy negativo en general. Siguiente vista. Pero también las aplicaciones regulares, normales, también conllevan accidentes que han ocurrido. Por ejemplo, el que no haya habido personal o personas competentes que han hecho uso de la utilización sin haber implementado condiciones adecuadas de seguridad, equipos no calibrados, fuentes que no correspondían a la actividad que indicaban, y todo eso ha generado dosis importantes conllevando a un impacto negativo para los pacientes inclusive. Por lo tanto, la seguridad tiene que ser integral. Siguiente vista. Siguen, estos todos son reportes, no me voy a detener en ellos, simplemente lo estoy mencionando para ver que todo esto está reportado y lo podemos ver tranquilamente en la página web del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y desde el punto de vista de algún acto doloso, hay algunas fuentes que se presentan pues las más adecuadas como para poder atentar contra estas fuentes, teniendo en cuenta que este material puede ser conseguido fácilmente, la tecnología es poco sofisticada y la seguridad muchas veces que se implementa en las propias instalaciones no es la adecuada, sino esta seguridad es mínima, no cumpliendo con las condiciones adecuadas. Siguiente vista. Y entonces si a esta fuente para un acto ilícito le ponemos pues un explosivo, esto puede conllevar evidentemente a una dispersión y eso puede generar un impacto negativo muy grande desde el punto de vista psicológico, social, económico, ambiental, político. De repente no como dosis, pero sí como generando una psicosis colectiva en forma masiva. Siguiente vista. Hay antecedentes y por eso es que a nivel mundial se ha puesto énfasis en aspectos de ver no solamente ya la seguridad radiológica, sino también la seguridad física como algo integrado. Vemos cómo en algunos países se han identificado y se han detenido personas que tenían también este tipo de acciones queriendo llevar, digamos, a cabo actos dolosos. Siguiente vista. Inclusive, recientemente, una fuente de cobalto 60 que estaba en desuso, que se utilizaba en teleterapia, estaba siendo transportado a un lugar de almacenamiento en México y la unidad móvil sufrió un asalto. Se robaron la fuente radiactiva, acá la vemos ya después de que fue recuperada, lo dejaron, pero sin embargo esto conllevó a que
la fuente relativamente fuera abierta y el personal, seguramente que los ladrones, quiero decir, recibieron dosis importantes. Sigue la investigación hasta ahora, pero el hecho es que finalmente este tipo de situaciones, cuando se da en la... Adelante, siga usted. Se da en forma general, genera un gran impacto. Siguiente vista. Esto es lo que ocurre. CNN informaba, se robaron fuente radiactiva. Y entonces genera toda una conmoción a nivel mundial. Y esto es lo que genera justamente el impacto negativo. ¿Cómo revertirlo? Es muy difícil, porque ya se creó toda esa situación. El concepto de seguridad es prevención, y hacia eso se debe focalizar las mayores acciones. Siguiente vista, por favor. El accidente de Goiânia que me refería hace un momento, no voy a dar lectura, ahí lo pueden ver tranquilamente, todo un impacto, fue el más grande, como digo, pero miren esto, lo que generó la descontaminación. Inicialmente se valorizó en 35 millones de dólares. Precio actualizado, llevado eso, 600 millones de dólares. Y entonces, muchas veces quienes hacen uso de las radiaciones dicen, bueno, gastar en seguridad, ¿por qué voy a gastar? No le dan la importancia a la seguridad. Se ve como un gasto y no como una necesidad y como una inversión de justamente mantener en forma segura las condiciones adecuadas para el uso benéfico. Siguiente vista, por favor. Y entonces las posibles consecuencias pues son tremendas. Miren lo que generó en esa ciudad, ¿no? Generó también no solamente contaminación, paralización de un área, perturbación económica, perturbación social, efectos psicológicos, publicidad negativa, inclusive a las personas de esos lugares lo consideraban que eran apestados, es decir, están irradiando, están contaminados, no lo aceptaban en otra ciudad, todo lo que generó como impacto. Siguiente vista, por favor. Y acá lo vemos, ¿no? Efectos psicológicos, todo en la ciudad, en esta donde ocurrió este accidente de Goiânia. Seguimos, por favor. Y esto hace perder de vista un aspecto medular, que son las aplicaciones benéficas. Miren ustedes, 32 millones de aplicaciones se dan en medicina nuclear todos los años. 5,5 millones en tratamientos de radioterapia. Siguiente vista. Desafortunadamente, toda esta información negativa que se genera a nivel internacional genera que se pongan obstáculos en el transporte de estos materiales, porque no siempre son producidos en un país que los utiliza, sino tienen que ser trasladados de un país que los produce a otro que lo necesita. Y esto genera finalmente situaciones negativas, porque hay enfermos o hay personas que esperan por el diagnóstico o por un tratamiento. Y si este no llega oportunamente, puede ser la diferencia justamente entre la vida y la muerte de una persona. Y esto es lo que muchas veces no se entiende. Y de ahí, ¿por qué es que nos tenemos que sentir comprometidos con todos los temas de seguridad? Siguiente vista, por favor. Lo que mencionaba, la entrega oportuna de estos materiales, la diferencia entre la vida o la muerte para muchas personas. Siguiente vista. Entonces, ¿por qué hay rechazo al uso de material radiactivo? El Organismo Internacional de Energía Atómica ha hecho estudios. La percepción negativa sobre las radiaciones, lo hemos visto, es obvio. Ocurren accidentes que pudieron ser evitados. Falta de sensibilización e información sobre los beneficios que produce. Si hay entidades que son responsables de las aplicaciones benéficas y no hacen una difusión adecuada, no hay un programa de comunicación en general a la sociedad, ¿cómo puede ser entendido todos estos aspectos? Es un trabajo conjunto, no solamente de los entes reguladores involucrados, sino también de los usuarios. Pero es necesario comunicarse, establecer comunicaciones, nexos, con los estudiantes universitarios, con las nuevas generaciones, inclusive a nivel de colegio. Es la única forma de entender lo que significa las bondades del uso de las aplicaciones benéficas de la tecnología nuclear y evitar esas distorsiones que pueden haber. Hay que comunicar. Eso no significa ocultar los accidentes. Desde luego que no, hay que ser transparentes. Porque también de los errores se aprende. Pero la idea es no volver a repetir esos errores. Siguiente vista. Por eso hay un temor exacerbado de las personas y público en general. Siguiente vista. La anterior. Por lo tanto, asignar recursos económicos para trabajar en condiciones de seguridad no es un gasto. Lo estamos viendo, 600 millones de dólares, por favor. Esto es lo que tenemos que entender, se debería entender y transmitir. Por suerte, cada vez gestores
van tomando conocimiento y conciencia de todos estos aspectos. Por el contrario, pues resulta ser una buena inversión y, como vemos, sobre todo, una necesidad. Siguiente vista. Hay riesgos, por supuesto, pero hay que saber gestionar el riesgo. Y eso significa trabajar con calidad. Calidad para gestionar el riesgo no solamente significa tener buenas ideas, decir podemos hacer esto, se debe hacer esto. No, pasar de las palabras y de la retórica a las acciones. Eso es gestionar adecuadamente la seguridad con calidad. Siguiente vista. Por lo tanto, los accidentes ocurridos pues desvirtúan la realidad. ¿Cuál es? Todos los días las fuentes radiactivas están salvando vidas humanas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Todos los días las fuentes radiactivas están generando beneficios para la población mundial, mejorando su calidad de vida. Inclusive decir material radiactivo ya genera una animadversión. Por eso es que se decía, bueno, material radiactivo es mercancía peligrosa clase 7. De repente debemos llamar clase 7, poner el logo no solamente de que hay radiaciones, sino también ver de que esto material está permitiendo salvar vidas todos los días. Siguiente vista. Y en tanto se ponga barreras y obstáculos para su uso benéfico, para personas que lo necesitan, evidentemente estamos, todas las personas que tienen que ver con el uso y las aplicaciones benéficas, de repente atentando o ser partícipe de atentar contra la vida de muchas vidas humanas, de personas que necesitan este material. Siguiente vista. Y, desde luego, el tratamiento del cáncer, que no respeta edades, y hay muchos niños en muchos lugares del mundo esperando justamente este uso benéfico para diagnosticarle bien o para tratar los problemas de salud que puedan tener. Siguiente vista. ¿Qué hacer entonces? Ante este escenario, este panorama, ¿qué hacer? Siguiente vista. El Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no?, justamente promueve el compromiso con la seguridad. Debemos mejorar la seguridad en el uso de las fuentes radiactivas para cambiar esa percepción negativa, esa animadversión. Y hay que implementar un programa de acción. Acá vemos una reunión en la que me tocó participar, presidida por el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, justamente, ¿no?, viendo esta problemática de cómo facilitar el tema del transporte de material radiactivo para que puedan más personas verse beneficiadas de los usos benéficos de las radiaciones ionizantes. Siguiente vista. Por lo tanto, se debe promover en los Estados miembros la implementación de una cultura de seguridad. ¿Qué es una cultura de seguridad? Si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad tecnológica, podemos decir, en una de sus publicaciones, lo vemos aquí, la colección 115 del Organismo Internacional de Energía Atómica, definición de cultura de seguridad. Conjunto de características y actitudes de las entidades y los individuos que hacen que, con carácter de máxima prioridad, las cuestiones de protección y seguridad reciban la atención que requiere su importancia. Protección y seguridad. Siguiente vista. Desde el punto de vista de la seguridad física, del security que mencionaba, de igual manera, ¿qué se entiende por cultura de seguridad? Características de la cultura de seguridad están dadas por las creencias, actitudes, comportamientos y sistemas de manejo cuya combinación apropiada conduce a una seguridad efectiva. Dicha de dos maneras, pero en esencia, lo concreto es, la seguridad debe ser prioridad cuando se utiliza material radiactivo, cuando se utiliza fuentes radiactivas, cuando se utiliza radiaciones ionizantes. Siguiente vista. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Miren, nosotros venimos desde la Junta de Control de Sustancias Radiactivas de 1954, se utiliza material radiactivo en nuestro país. Luego, pero desde esa época, desde luego, han habido dispositivos que indicaban que el material radiactivo se debería trabajar en condiciones de seguridad. Pero eso pueden ser planteamientos, propuestas, deseos. Si es que no hay una buena reglamentación, una buena normativa, con el nivel jerárquico correspondiente, simplemente eso quedan en buenos deseos. Hasta el año 1991, en donde por resolución suprema se aprueba un reglamento de protección radiológica ya en forma específica, y en 1997, por decreto supremo, el reglamento de seguridad radiológica. Pero esto tenía un nivel dado por el Ejecutivo. Ustedes saben que dentro del orden jerárquico, la Constitución es la ley de leyes,
Y luego los dispositivos legales aprobados por el Congreso son las que tienen realmente el peso que permiten actuar con el nivel correspondiente para implementar medidas, sobre todo desde el punto de vista normativo y regulatorio. Por suerte, en el año del 2003 se dio la ley 28028, 2003, y ese es un cambio completo del escenario y de la realidad en nuestro país para implementar medidas adecuadas de seguridad. Siguiente vista. ¿Por qué ocurren entonces los accidentes sobre exposiciones? No es solamente normativa, pero sin normativa y sin regulaciones realmente no sabemos hacia dónde apuntamos y hacia dónde vamos. Se requieren buenos cuadros, se requieren personal competente, competitivo, bien formado, bien calificado, bien entrenado, y eso resulta medular. Y es por eso que también el IPEN con la UNI hicieron un convenio para formar cuadros a nivel de maestría en energía nuclear y también en física médica, porque sabiendo que la mayor intensidad de las aplicaciones justamente era de física médica. Y entonces nunca perder de vista que el personal, las personas, el profesional, el técnico competente es la mejor opción para trabajar en condiciones de seguridad, pero teniendo una normativa que realmente permita implementar las medidas correspondientes en condiciones de seguridad. Bueno, según los estudios decían, los accidentes ocurren fundamentalmente por factores humanos. También tecnológicos, los equipos no están bien diseñados y por lo tanto los factores humanos son lo que realmente contribuyen. Y esta era una concepción que fue aceptada durante mucho tiempo. Siguiente vista. Sin embargo, el accidente en Chernóbil, del accidente nuclear que ocurrió en Chernóbil, conllevó a que a nivel internacional se dijera, no, señores, no es solamente error humano. El problema, básicamente, de acuerdo a esta investigación que se hizo, es que hubo una ausencia general de cultura de seguridad. Siguiente vista. Y eso es lo que también ha conllevado, ya en el análisis, a muchos accidentes ocurridos en instalaciones radiactivas, no solamente nucleares. Siguiente vista. ¿Qué se visualizó? Primero, que había habido violación sistemática, persistente y consciente de las normas de seguridad, insuficientes normas de vigilancia por parte de los conductores, de los gestores, de la gerencia, de los tomadores de decisiones, que no estaban comprometidos con los temas de seguridad, autocomplacencia injustificada, incapacidad de la gerencia para reconocer los síntomas de degradación. Los accidentes no se producen muchas veces instantáneamente, hay un periodo de incubación. Y si no se detecta eso a tiempo, justamente conlleva a la situación de accidente. Desconocimiento de los gestores para llevar la organización a una no segura a una organización segura. Baja cultura y compromiso con la seguridad. Siguiente vista. Y los nuevos paradigmas ya indican, señor, el problema no solamente era tecnológico, factores humanos, sino fundamentalmente organizacional. Si no hay buenos gestores en las organizaciones, seguramente que estén comprometidos con la seguridad, seguramente ahí potencialmente se está incubando problemas de accidentes o incidentes. Siguiente vista. Entonces, esto es lo que ocurre: condiciones inseguras, actos inseguros, incidentes no analizados, procedimientos deficientes, pobre liderazgo y compromiso, recortes presupuestarios, no se asignan los recursos. Siguiente clic, conlleva justamente a lo que mencionaba, accidente. Siguiente vista. Lo que también ya había mencionado. Siguiente vista, por favor. Por lo tanto, la participación de los directivos y de los gestores resulta ser fundamental. Gestores que deben tener conocimiento, compromiso y conciencia. Bien que sean creadores de visión, agentes de cambio y generadores de confianza, justamente dándole la importancia que se debe a la seguridad. Siguiente vista. Podemos ver e identificar niveles de cultura de seguridad. Una cultura de cumplimiento, donde simplemente la visión de la seguridad es cumplir con las normas y regulaciones. Un segundo nivel, cultura de la gestión. La seguridad es organización y gestión. O una cultura de la mejora continua, que implementa todas las consideraciones de calidad. La seguridad siempre puede mejorar, es decir, invoca la mejora continua. Siguiente vista. Acá justamente identificamos
una serie de, en relación a los niveles de cultura de seguridad, cómo puede implementarse esa cultura de seguridad en todas las organizaciones. Evidentemente empieza con el compromiso que deben tener los gestores. Si en los centros de salud no hay gestores que simplemente utilizan el término de seguridad para hablar y no llevar acciones concretas, seguramente está contribuyendo a incubar futuros accidentes. Hasta percatarse realmente ya desarrollar una responsabilidad personal al interior de la organización, captar al personal que se sienta más comprometido para llevar al desarrollo de la consistencia y lucha contra la complacencia bajo el concepto que habíamos mencionado de la mejora continua. Ese es hacia donde debemos realmente llegar. Siguiente vista. La cultura de seguridad considera una serie de elementos principales, donde la seguridad tecnológica y física considera ser prioridad, donde debe haber un liderazgo y compromiso de los directivos, detección y solución oportuna de problemas, no esperar que estos se vayan agudizando, un enfoque permanente para evaluar cuál es la condición de seguridad, responsabilidad e involucramiento de todos, ¿no? Porque si bien es cierto los tomadores de decisiones tienen una responsabilidad fundamental, no significa que el resto no se sienta comprometido, y eso también pasa por crear un ambiente adecuado en la propia organización. Una cultura informativa, cultura de reporte, cultura justa, cultura de aprendizaje, un ambiente colaborativo. Todos estos son aspectos y elementos principales de cultura de seguridad. Muchas veces cuando se habla de seguridad y se habla en forma aislada, segmentada, sin considerar todos estos aspectos, simple y llanamente, ¿no? No se está encarando adecuadamente el tema. Y yo entiendo, esto es un proceso. No es un proceso que se logra o se logran los objetivos de la noche a la mañana, pero es importante apuntar y saber hacia dónde vamos. Y la marcha definitivamente es que todas las organizaciones deberían trabajar en condiciones de, teniendo en cuenta la cultura de seguridad, la filosofía de la cultura de seguridad. Siguiente vista. En ese contexto hemos ido avanzando. ¿Cómo es posible hablar de seguridad si es que no promovemos la interacción a nivel de todos los entes, si no interactuamos con los usuarios, si no interactuamos con los organismos que en caso de alguna emergencia pueden ocurrir y tienen una participación, deben tener una participación? Hablo de sectores de salud, Cuerpo General de Bomberos, hablo de la Policía Nacional, dependiendo de los escenarios y situaciones que se puedan plantear. Y en ese sentido, a través de un programa del GTRI, con el GTRI del IPEN, y en donde el profesor Medina justamente es coordinador, como se había presentado inicialmente, está permitiendo no solamente promover la participación de personas a nivel Lima, sino con otras entidades del interior que también promueven y están comprometidos a implementar medidas de cultura de seguridad dentro de las instalaciones, específicamente también en el tema de seguridad física. En ese sentido, seguimos por favor, siguiente vista. Se han logrado algunos resultados iniciales. Vean ustedes cuál era el panorama antes del 2003. Antes del 2003, simplemente la mayoría consideraba que el tema de seguridad era utilizar un dosímetro. El dosímetro le daba una especie de seguridad o condición segura, se hacía sentir mejor, pero el dosímetro no protege contra las radiaciones. Esa era una falsa ilusión, un concepto completamente negativo y errado y que ha hecho mucho daño, no porque se use el dosímetro, sino porque no se atacó realmente el concepto de mejorar las condiciones de seguridad. Se implementaron medidas de mejorar el control de calidad de los equipos, lo que podrían, luego se vio, miren, los primeros resultados de este trabajo que hizo el IPEN en su momento, del control de calidad, y que no se habían hecho ninguno antes del 2003, de 63 equipos evaluados, solamente el 3% de los equipos aprobó la totalidad de las pruebas realizadas. Eso significaba, y cuando se evaluó, algunos estaban dando 100, 200% más, ¿no? Y esto es lo que justamente puede conllevar a ver el trabajo y la necesidad de trabajar en condiciones cumpliendo con lo que realmente dice la norma de seguridad radiológica y en un trabajo responsable. Siguiente vista. Esta es una reunión reciente que se tuvo con las entidades de radiografía industrial, actividad en donde se han presentado la mayor situación de incidentes para evaluar qué ha pasado, por qué ocurren esos incidentes, qué puede mejorarse. Como mencioné hace un momento, este es un proceso, pero es importante establecer esos mecanismos de interacción. Siguiente vista. Lo que les decía,
la respuesta y la participación activa que deben tener una serie de entes competentes ante una situación de incidente o accidente con material reactivo. Siguiente vista. No se ve muy bien, pero miren ustedes la cantidad de gente habiendo comprometido a todos los entes que tienen que ver. Esto es importante, cosa que no se había hecho antes, curiosamente. Y resulta ser relevante porque es la forma de trabajar, es la forma de mejorar las condiciones de seguridad. Las condiciones de seguridad no va a lograrse nunca sentado en un escritorio o en 4 paredes, sino interaccionando permanentemente con todos los actores. En ese sentido ya hay países que han tomado una serie de acciones. Nosotros como país lo estamos haciendo, todavía evidentemente hay mucho trabajo por hacer, pero en la medida en que realmente nos focalicemos en estos aspectos, seguramente mejoraremos las condiciones de seguridad. Siguiente vista, algunas conclusiones, finalmente. La implementación de sistemas integrados de seguridad resulta ser fundamental en el trabajo con fuentes radiactivas, ya lo hemos visto. Un accidente con fuentes radiactivas conlleva un impacto muy negativo desde el punto de vista social, económico, político, psicológico, ambiental. Las aplicaciones de la tecnología nuclear y su aceptabilidad solo serán viables si se logra implementar una cultura de seguridad en las organizaciones. Creo que hay otra más, por favor, un clic más. Por lo tanto, resulta fundamental para la implementación de un sistema integrado de seguridad que dentro de una organización se asignen los recursos económicos necesarios para tal fin. Siguiente vista. Bueno, ahí termino. Muchas gracias por su atención.